Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Muchas gracias por el apoyo y si gustan pueden invitarme a un café. Ahí en el texto está indicado cómo. Bien, vamos al año 1976. Hemos estado revisando a lo largo de todos estos años varios discos claves en la discografía de Tangerine Dream. Vale decir, dentro de la etapa más importante e influyente de la música electrónica moderna. 1976. Stratosphere, uno de los más fabulosos discos de Tangerine Dream y de la música electrónica en general. Acompáñenme. 1976, Tangerine Dream había ya alcanzado un importante estatus dentro de esa nueva corriente de la música electrónica hecha en Alemania, que era Alemania Occidental, que era donde se había gestado el más importante movimiento telúrico con las nuevas tecnologías de la época, digamos, más lograda de la tecnología analógica. Y Tangerine Dream en el año 1976 ya había publicado varias de sus obras capitales en esa relación simbiótica que a partir del año 1974 se realizó junto al sello Virgin Records. Y aquí tenemos, aquí en mi parte posterior, varios de los discos que antecedieron a Stratosphere. Obviamente no está Ricochet, pero están Fedra, que fue el primero con Virgin Records, Rubicon, que fue el siguiente, años 74 y 75. Y hemos hablado del fabuloso doble álbum en vivo Encore, que se publicó en 1977 y que fue el cierre de un maravilloso periodo conformado por Edgar Froese, el fundador del grupo, Chris Frank y Peter Baumann. En realidad, el último trabajo en estudio, si excluimos a la banda sonora, que fue también la primera banda sonora de Tangerine Dream, Sorcerer, de la película Salario del Miedo de William Friedkin, el último disco que grabó ese trío que se considera la formación clásica que logró esa sonoridad tan distintiva, tan característica y tan influyente en la historia de la música electrónica. Y vamos a ahondar en ello, hablando de Stratosphere. Este fue el último disco de Peter Baumann que grabó en 1976, en un momento en el cual ya Peter Baumann había comenzado a explorar terrenos, caminos paralelos a Tangerine Dream, al principio no demasiado alejados, pero sí lo suficientemente personales como para emprender una carrera solista a partir de su salida del grupo en 1977. Y vamos a hablar en otro episodio que vamos a hacer y que vamos a concatenar con este
de ese primer disco publicado por Peter Baumann, también en el año 1976, en paralelo con Stratosphere, que es Romance 76, una de las grandes joyas de todos los tiempos. Pero lo que nos ocupa es este maravilloso disco que conjuga varios de los aspectos fundamentales en el sonido de Tangerine Dream que hicieron a ese grupo y a ese periodo en particular, que coincide con los años con Virgin Records, es decir, comenzando en el año 73 con el disco Phaedra, coincide con el desarrollo brutal de la tecnología analógica, que pasó de los primeros sintetizadores que ni siquiera tenían teclado, por ejemplo el BSC3 Synthi, los primeros Moog, los melotrones, que fueron muy importantes en el sonido de Tangerine Dream, el Mark II sobre todo, y los modelos que siguieron, Mark III, Mark IV, el órgano, las cintas electromagnéticas fueron muy importantes también en el sonido de Tangerine Dream, y todo ello en Stratosphere llegó a un punto de perfección realmente notable. Digamos que este disco pudiera ser el punto de entrada de muchos que puedan no estar familiarizados con el sonido de Tangerine Dream, que de repente conocen lo que ha hecho Tangerine Dream en las décadas siguientes, pero que a lo mejor no conocen todo el periodo de formación y de consolidación de este sonido tan importante, que fue evidentemente la forma en la que en los años 70 se pudo lograr hacer música con elementos, con tecnología, con herramientas que eran todavía muy novedosas, y lograrlo de manera brillante. ¿Por qué insisto en decir que fueron los años, más relevantes en la tecnología analógica? Pues bueno, sencillamente porque todo aquello fue mejorándose. Se pasó en apenas una década de sintetizadores que eran monofónicos a sintetizadores polifónicos. Se pasó de sintetizadores que no tenían memoria, es decir, no se podían lograr sonidos pregrabados, o sobre todo en directo lograr que lo que se había creado en estudio se pudiera reproducir en directo sin problemas. Todo ello fue ocurriendo en muy poco tiempo, y Tangerine Dream no usaba en sus primeros discos con el sello OR, el pequeño sello pero muy importante alemán, no utilizaba una herramienta que fue característica en esos años con Virgin, que fueron los secuenciadores. Y en Stratosphere, esos secuenciadores, que lo que hacían eran loops rítmicos, loops muy hipnóticos, envolventes. Ese recurso de la repetición tan utilizada en la música electrónica, pero que es un recurso milenario, ancestral, para lograr estados superiores de la mente, que son relativamente recursos
que ha desarrollado el ser humano, pero que luego, adaptados a la tecnología electrónica, se lograron composiciones como las que Tangerine Dream realizó en estos años, en los cuales cada composición tenía una entidad y una vida propia que no era fácil o era casi imposible reproducir en directo de la misma manera. Y por ello, todo lo que hizo Tangerine Dream en los años 70 reviste de una importancia capital porque fue diferente. A pesar de que las sonoridades se parecieran, cuando uno escucha lo que hizo Tangerine Dream en directo respecto a los discos, era distinto. Y así en este disco, Chris Frank, Edgar Froese y Peter Bowman lograron la perfección absoluta en materia de composiciones electrónicas. Aquí hay varios de esos temas históricos. Hay que destacar también que en esa época el sello Virgin tenía esta presentación inconfundible que hicieron de esta identificación algo muy preciado para los fans. Pues bien, el tema título, Stratosphere, es una joya. Aquellos que conozcan este disco coincidirán conmigo en la dificultad que resulta en escoger cuál es el mejor tema. Porque no hay un mejor tema. Hay 4 mejores temas. The Big Sleep in Search of Hades. El mencionado Stratosphere. Esta maravilla que empieza con un halo de misterio, un secuenciador que va surgiendo de la nada y va adquiriendo cada vez mayor protagonismo, que es 3 a.m. at the border of the marsh from Okefenokee. Brutal. Y luego está la última, que es la más larga, Invisible Limits. Ese juego además que tenía Tangerine Dream con lo cósmico, lo desconocido, con los misterios del cosmos. Es algo que a mí me cautivó totalmente cuando conocí la música de Tangerine Dream allá en aquellos lejanos años del colegio, cuando el rock progresivo, el hard rock estaban en su gran apogeo, pero había una escena que para muchos de nosotros era desconocida. Pero un día me topé con Rubicon, ese disco con la portada viscosa que tenemos aquí atrás, del líquido viscoso, que fue mi puerta de entrada a este universo. Y Stratosphere ha sido desde entonces uno de los discos que yo más he escuchado en mi vida. Afortunadamente la versión actual, la formación actual de Tangerine Dream ha sido capaz de recuperar el espíritu de los 70 y de los primeros 80 y volver a sonar como era esa agrupación cuando nos cautivó. Largas noches de esta música planeadora, psicotrónica, cósmica, electrónica tuvimos en aquellos años, y ahora aquí en YouTube pues hemos decidido que poco a poco vamos a ir conversando en episodios particulares de
esta etapa tan relevante de Tangerine Dream. Y en algún momento entonces vamos a hacer un compendio de cómo entrarle a Tangerine Dream sin perderse en el camino con una discografía tan brutal y tan abrumadora. Aquí están entonces Edgar Froese, Chris Frank y Peter Baumann interpretando con la tecnología de punta de la época. Fabricantes encontraron que muchos de sus prototipos podían ser interpretados, probados por estos tres músicos, estos tres especies de genios que no eran solo músicos, no eran solo compositores, sino que además tenían un espíritu de aventura, probando y haciendo posible que toda esa parafernalia se conectase de manera sinérgica entre sí. Así que aquí están órganos, sintetizadores, secuenciadores, piano, guitarra eléctrica, cintas electromagnéticas conjugadas de una manera brillante. Bien, muchas gracias por estar ahí en este nuevo episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Gracias por el apoyo. Me pueden invitar a un café. A mí me encanta el café. Los espero en el siguiente episodio. Chao.